Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Salve María. A todos aquellos les mandamos un cordial saludo, a todos aquellos que nos escuchan por Radio Luz, a todos aquellos que nos siguen por nuestras redes sociales, por Facebook, por YouTube y especialmente por Spotify. Y hoy nos reúnen nuevamente un tema muy interesante, ya vamos a ver por qué. Pero antes quería presentar a nuestro invitado especial, bueno, no tan especial, o sea, siempre es especial, pero como decíamos en el podcast anterior, que él es el primero de muchos. Entonces hoy ya él está cumpliendo con esa profecía, con esa promesa de que es el segundo de muchos, ¿verdad? Entonces tenemos con nosotros al padre Íñigo Abad, como sabemos, sacerdote de los Heraldos del Evangelio. Él es español y está aquí en El Salvador ayudándonos en todo el apostolado, en toda la pastoral que desarrollan los Heraldos del Evangelio aquí en El Salvador. Padre Íñigo, salve María. Salve María, muchísimas gracias. Para mí también es un honor estar esta segunda vez aquí en el podcast y realmente estamos aquí para servir, y hoy pues Dios quiere que hablemos sobre un tema bastante interesante, ¿no? Bastante, muy interesante. Caliente, ¿no? Caliente. Y bien caliente, y como siempre, un tema siempre bien actual. Como para introducir el tema, Padre Íñigo, se me ocurría que imaginemos nosotros que tenemos que hacer un viaje fabuloso, un viaje fantástico, sobre todo cuyo destino es un destino a un país extraordinario, donde los paisajes son espectaculares, paradisíaco, las construcciones son hermosas, la gente que vive ahí es fabulosa, fantástica. El rey de ese país es un rey extraordinario, la reina es también extraordinaria, ¿verdad? Es un viaje que todos nosotros tenemos el billete. Todos hemos comprado ese billete para ese destino. Y obviamente que ese es un viaje bien largo, pero extraordinario. Y es un viaje sin escala. Es un viaje sin escala, directo, viajamos ahí. Solo que algunos quizás, tengamos que hacer una escala antes de llegar a ese país extraordinario. Ahora, es una escala que no depende si es en avión, no depende de la línea aérea, no depende de la empresa de viaje, sino que depende de nosotros. O sea, esa escala va a depender de nosotros. Solo que es una escala que sería bueno nosotros saber a dónde vamos a hacer esa escala, esa conexión, digamos. Porque parece ser que es un lugar bastante feo. Es un lugar de conexión que es desagradable, hay bichos, oscuro, hace mucho calor, hay suciedad. Entonces, y obviamente que por lo menos a los que ya han viajado, ya sea por avión y tal, y cuando hacemos una escala y cuando tenemos esa desgracia de perder un vuelo, nos agarra una angustia, una tristeza, ahora qué vamos a hacer. Pero resulta que esta escala va a depender de nosotros, y el tiempo de esa escala también va a depender de nosotros. Sí. Va a depender de nosotros si va a ser más larga o menos larga la escala. Cuando pierde el avión, bueno, ¿y cuándo es el próximo? Mire, no sabemos. ¿Cómo que no sabemos? No saben. Sí, no sabemos. Bueno, entonces me van a llevar a un hotel o algo. No, va a tener que quedarse aquí, en esta escala, en esta conexión, en este aeropuerto, digamos, si es un viaje en avión. Y no sabemos. Y puede ser muy larga, ¿eh? Y puede ser una escala muy larga, una espera muy larga. Pero bueno, pues entonces, ¿dónde voy a comer? ¿Cómo me voy a cambiar? ¿Me voy a asear? ¿Qué va a pasar? Mire, no sé. Pero lo que sí sabemos, que será más larga o menos larga dependiendo de nosotros. Va a depender de nosotros, no depende de la empresa de viaje. Muchos van a tener la suerte de hacer este viaje sin escala. Entonces yo creo que ya la audiencia habrá entendido, ¿verdad? Que este viaje es que todos tenemos ese pasaje hacia el cielo. Uno puede decir, no, pero ¿y los que se van al infierno? Ellos tenían ese pasaje, pero prefirieron romperlo y haber agarrado otro pasaje que no es comprado, sino que es regalado, porque el demonio te lo regala. Y lamentablemente se perdió. Pero el tema que nos interesa, sabemos que es el cielo, el destino, pero esa escala es el purgatorio. Es el purgatorio que, como decíamos, no depende de la persona que nos dio ese pasaje, no depende tampoco de la empresa de viajes, sino que depende de nosotros. Si vamos a hacer esa escala o no. Y es bueno saber de qué se trata esa escala,
para que justamente sea lo más corta posible o, mejor aún, que no tengamos escala, que hagamos un viaje, como se suele decir, un viaje directo sin escala, y no pasar por el purgatorio. Entonces, ese es el tema que hoy, Padre Íñigo, nos reúne y la audiencia está ansiosa de saber. Entonces, yo, Padre Íñigo, le quería preguntar, porque, digamos, ya que la gran mayoría tenemos que hacer ese viaje, como es un viaje tan largo, la gran mayoría tiene que hacer esa parada, esa escala. Entonces, ¿qué es el purgatorio, Padre? ¿Usted nos puede explicar así para la audiencia y así con toda la clareza que a usted lo caracteriza, qué es el purgatorio? Bueno, la verdad es que la imagen que usted ha dado realmente es muy buena porque realmente el purgatorio es un lugar de conexión, un lugar de escala, no propiamente en un avión, ¿no? pero en nuestra vida. Y el purgatorio tenemos que decir que es un lugar de tormento, es un lugar de mucho sufrimiento, es un lugar al cual, como usted dijo, muchos van, otros consiguen la gracia de ir directamente a ese paraíso, que es el cielo, pero muchísima gente va a ese lugar de tormento, a ese lugar de conexión. Nosotros precisamos entender, inclusive tuvimos las fiestas de todos los santos este lunes, y al día siguiente celebramos la fiesta de todos los difuntos, ¿no? Y es muy bonito, ¿no? Porque nosotros sabemos que la iglesia verdadera, la única iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, es la Santa Iglesia Católica. Y ella está, por más que es una, pero está dividida en 3 partes. Volviendo un poco a la metáfora del avión, podemos decir que nosotros tenemos una iglesia que está ya en ese reino, en ese paraíso. Podemos decir que hay una iglesia que está en el lugar de la conexión, que es un lugar bastante caliente, y tenemos otra iglesia que está dentro del avión, por así decirlo, está a camino y está con riesgos de que ese avión le pase algo, con riesgo de que tal vez alguien salte del avión y no quiera entrar en ese reino. Entonces nosotros tenemos lo que la iglesia dice, lo que nos enseña, lo que la Santa Iglesia nos enseña, que es la iglesia triunfante. La iglesia triunfante son los que ya han triunfado, ¿no? Ya han conseguido realmente alcanzar ese reino y están en el cielo, son los santos. Y el día 1 de noviembre, la iglesia justamente celebra ese día tan importante que es la fiesta de todos los santos. Nosotros conmemoramos a todos los de la iglesia que están ya en ese reino que es el cielo. La segunda parte es la iglesia purgante o la iglesia padeciente, que son los que están en ese lugar de conexión que es el purgatorio, ¿no? Y realmente están sufriendo muchísimo para un día poder viajar para el cielo. Después hablaremos un poco sobre cómo es ese viaje. Que le hagan la llamada. Lo que hace la llamada. Cuánto tiempo tienen que quedarse en ese lugar de paso. Y después tenemos los que estamos dentro de la iglesia, que somos nosotros, ¿no? Que estamos dentro del avión. Todavía no hemos hecho la escala, la conexión, ni hemos llegado al reino. Somos la iglesia militante. La iglesia militante son los que militan, ¿no? Los que luchan. Que están luchando. Exacto. Esas son las 3 iglesias que se relacionan inclusive con las fiestas que tuvimos ahora, ¿no? ¿Entiendes? Porque también muchos dicen que es la iglesia peregrina, pero esa peregrinación, o sea, ese viaje es una lucha. Lo que dice el santo Job, ¿no? En la Sagrada Escritura, que la vida del hombre es una lucha constante, ¿no? Constante en la tierra. Y como decíamos, para que esa escala sea más corta, va a depender mucho de lo que hagamos en esa iglesia militante. Exacto. ¿Verdad? Ese militante. Ahora, padre, otra cosita, no sé si quisiera agregar algo más, pero una pregunta que viene, digamos, lógicamente a seguir a esta, que es el purgatorio. Pero ¿por qué existe el purgatorio? ¿Por qué Dios creó el purgatorio? Muy buena pregunta. Bueno, ¿por qué existe el purgatorio? Nosotros podemos imaginar más o menos como las personas que estudian una carrera, ¿no? Por ejemplo, medicina, que es una carrera bastante difícil, y tienen que sacar muy buena nota porque si suspenden la carrera están arriesgando la vida de las personas, ¿no? Entonces, para alcanzar una profesión, una carrera, precisa sacar una nota muy alta para realmente poder ejercer esa profesión con maestría, sin riesgo para nadie. Nosotros estamos en una universidad llamada Vida llamada Tierra, y precisamos sacar 10 en todos los exámenes. No solo es el examen final, son todos los exámenes de todas las materias que hacemos, de las asignaturas de nuestra carrera, precisamos sacar 10 en todas, porque nosotros vamos a hacer una carrera que es la carrera de la perfección, y en el cielo solo entran los perfectos. O sea, que el promedio tiene que ser 10. 10. O sea, que mucho 10. Es una no vale 9,8. Exactamente. Y es una universidad que
que es mucho más exigente que una universidad Mucho de la más, Tierra. mucho Porque más. claro, no sé, para medicina o para derecho o para cualquier carrera, hay una nota, digamos, Mínima, mínima tolerable. que si no pasa con eso, digamos, bueno, aprobó la materia. Exacto. Pero parecería que en este El caso cielo. no. Y son muchísimos exámenes, todos los días tenemos exámenes y varios exámenes por día que son las tentaciones, las pruebas que tenemos y precisamos sacar 10. Los santos sacaron 10 en prácticamente todas. Entonces cuando ellos mueren, ellos tienen la gracia, la mayoría de los santos tienen la gracia de ir al cielo directamente. No hacen escala, no tienen conexión. Pero para mucha gente que se salva, por tanto que está en gracia de Dios, ellos tienen que aprobaron el examen, ¿no? Sacaron más de 5, más de 6, pero tienen que completar la nota. Y ese completar la nota se hace con sufrimiento. Muchos sufren aquí en la tierra a través de penitencias, a través de oraciones, pero a veces no es suficiente o la persona no reza lo suficiente y no hace la penitencia suficiente y tiene que purificarse en el purgatorio. De ahí el nombre, ¿no? Purgatorio significa purgar, significa limpiar. De purificación, y ¿no? en ese lugar va a conseguir la nota 10 para alcanzar el cielo. Yo ¿no? me acuerdo cuando estudiábamos y cuando uno no tenía, o sea, sacaba una buena nota, pero no era lo suficiente, iba a recuperar, se llamaba recuperatorio, ¿no? En Argentina era así por lo menos, que uno tenía la nota y si el promedio no llegaba, tenía que hacer un examen de recuperatorio. Sí. Entonces, como que El purgatorio sería un el recuperatorio. un recuperatorio de fin de Exacto. todas esas, no malas notas, pero sino notas insuficientes, como Sí. que sacamos sí lo mínimo, pero que Dios exige que sea siempre 10. Sí. Y como bien usted decía, o ese 10 lo conseguimos aquí en la tierra, con nuestros sufrimientos, con nuestras dificultades, cargando nuestra cruz, en fin, con una vida de piedad bien llevada, con nuestra, en fin, con la santidad. Claro. O si eso no fue suficiente, ahí sería el purgatorio. Ahora, si una persona, yo le pregunto esto porque muchos me preguntan, pero si uno se confiesa, ya, digamos, el pecado fue perdonado, o sea, ya me dieron el 10, digamos. Sí. Entonces, ¿cómo quedaría ahí Muy el purgatorio? interesante también la pregunta. Bueno, tenemos que ver qué es lo que nos lleva al purgatorio, ¿no? Primero, el pecado mortal. Cuando una persona muere en pecado mortal, el pecado mortal no es que nos lleva al purgatorio, el pecado mortal nos lleva al infierno. Al infierno, claro, ahí ya sería Entonces, la romper persona, el claro, billete. romper el billete. Solo que Dios está misericordioso que puede arreglar el billete nuevamente y eso se hace a través de una confesión. Exactamente. Entonces, una persona que puede cometer uno o varios pecados mortales puede confesarse y esa confesión le basta ya para ir para el cielo directo. No. Le basta para no ir para el infierno. Así también con los pecados veniales. O sea, una persona que muere con todos los pecados perdonados, con todas las indulgencias ganadas, iría para el cielo. Una persona que cometió pecados, sea mortales, perdonados, o sea veniales, también perdonados o no perdonados, esa persona va para el purgatorio. Y la persona que está en pecado mortal, por uno o por varios, iría para el infierno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en la confesión? Uno diría, ¿por qué la persona se confiesa? Uno se confiesa y Dios perdonaría todo, ¿no? No Claro. sería necesario ese purgatorio. Pero es que cada pecado que nosotros cometemos es como si fuese una piedra que lanzamos a un lago, ¿no? A un mar, por ejemplo, una piscina. Imagínense que la piedra la lanzamos, ¡pum!, cae y salen 3 olas pequeñitas, ¿no? Como 3 ondas así. Y cada pecado que nosotros cometemos tiene 3 dimensiones de onda. Ah, interesante. Sí. esa parte. La Interesante. primera dimensión es contra Dios, que es lo principal, ¿no? La ofensa a Dios. La ofensa a Dios. La segunda dimensión es contra nosotros mismos, contra nuestra conciencia. Por eso que la persona se queda con remordimiento, ¿no? Ah, interesante. Con eso. conciencia pesada. Eso es la segunda ola que viene contra nosotros. Y la tercera es contra el orden creado por Dios, el orden del universo. Cuando nosotros nos confesamos, Dios perdona la culpa a Él. La primera ola, por así decirlo, esa primera onda que viene, Dios la perdona. Solo que, bueno, nuestra conciencia tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? Y la tercera es contra el orden creado por Dios que afecta a todo el mundo. La naturaleza, las personas, la sociedad. Esa mancha se llama una pena temporal, que eso es lo que precisa ser corregido en el purgatorio. O en la vida haciendo penitencia también, pero a veces no es suficiente. No es suficiente. O sea que es interesante porque, por así decir, ahí vemos la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Pero Sí. cuando uno comete una falta, o sea, las dimensiones, no solamente, bueno, yo cometí una falta, es cosa mía. Ujú. No, porque estás perjudicando
a toda la sociedad, Claro. a todo el orden del universo, Claro. a tu propia conciencia. Sí. Bueno, obviamente que primero a Dios, pero a tu propia conciencia, y estás perjudicando a lo que llamamos la comunión de los la santos. comunión de los santos. O sea, que es toda la creación se ve afectada Se ve afectada. por un pecado. Cuanto más grave el pecado, o sea, cuando esa piedra más grande, Sí. las olas van a tener una dimensión mayor, Mayor, claro. ¿verdad? Ujú. Cuando más pequeña, menos. Sí. Pero eso igual, inclusive en el pecado venial, como dicen los santos, el pecado venial, bueno, es un pecado pequeñito, pero el del hecho de ofender a Dios es una cosa tremenda, porque estamos Tremenda. ofendiendo a un ser infinito. Infinito. Por lo tanto, estamos cometiendo una falta, por así decir, Sí. infinita, y que tendría que ser reparada de una forma infinita. La teología nos dice que si juntásemos todos los méritos de la Virgen Santísima, que son incalculables, los méritos de todos los santos, los méritos de los ángeles, los méritos de los justos que están viviendo en la tierra, los juntásemos todos, esos méritos no serían suficientes para perdonar un pecado venial. Qué O sea, el impresionante. pecado es porque es infinito, es una ofensa Claro, ujú. a un ser infinito. Entonces, solo Dios puede perdonar. Entonces, cada pecado que nosotros cometemos es algo muy serio y tiene que ser pagado, tiene que ser recuperado, ¿no? Claro. Inclusive, como dice la Escritura, ¿no? Que el justo peca 7 veces, ¿no? 7 veces. Sí. Entonces, inclusive, hasta un santo, Sí. o sea, justo en el lenguaje de la Biblia es el santo, ¿no? La persona Sí. que por lo menos está camino a la santidad. Mismo esa persona comete sus faltas y él la va a reparar en esta tierra, Ujú. o si no, también en el purgatorio, ¿no? A veces pensamos que los santos no... que van todos directo para el cielo, ¿no? Pero aún así algunos santos tuvieron que pasar por Sacaron el purgatorio. 9.999, 9.999. 9 periódicos. Entonces, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, ¿no? La grande, Ujú. que tenía éxtasis impresionantes, aparecía nuestro Señor Jesucristo y tuvo visiones, revelaciones, reformó el Carmelo, una santa incomparable. Ella un día estaba pasando por la capilla y no hizo la genuflexión al Santísimo Sacramento como se debería. Tuvo un poco de relajamiento. Un pecado venial, Sí, mínimo, una imperfección. una imperfección Ajá. prácticamente. Casi no se dio cuenta. Pero cuando se murió, Dios le exigió eso. Dice, hiciste la genuflexión, te arrodillaste mal delante de mí, entonces tienes que arrodillarte en el purgatorio. Wow. Y solo se arrodilló en el purgatorio, quemando un poco en el purgatorio, y salió del purgatorio. Fue solo eso. Pero fue algo, ¿no? Pero fue algo. Cualquier fue, cosita que hacemos se paga. fue una escala cortita, pero sí. Sí. Y ahí vemos la responsabilidad, porque si una Santa Teresa, la grande, con ese calificativo de grande, sobre todo porque fue una grande santa, imaginemos nosotros la cantidad Sí. de imperfecciones y tal. Yo me recuerdo también que había un niño que murió con 8 años. Ujú. O sea, ¿qué pecado puede haber cometido un niño de 8 años? Y de hecho ese niño era muy virtuoso. Era muy virtuoso, él rezaba, tenía una vida de piedad bien llevada y profunda. Pero él, al acostarse, cosa de niño, ¿no? Que se fue a acostar, hizo la señal de la cruz, pero hizo la señal de la cruz de una Relajado, forma sí. relajada, distraída, sin devoción y tal. Al poco tiempo murió este niño de 8 años y pasó, no me recuerdo cuánto tiempo en el purgatorio, pero a causa de esa señal de la cruz Uf. mal hecha. Entonces imaginemos nosotros Sí. cuánto... Es que nosotros pensamos que Dios es tan misericordioso que vamos al cielo directo, todos nosotros vamos directo, ¿no? Cuando se muere alguien, ya está en el cielo. No lo sabemos, ¿no? Pero es muy serio, ¿no? Podemos pasar años y años en el purgatorio. Y no sé si, padre, usted, por ejemplo, una persona que, en fin, cometió una falta, ya sea leve o sea grave, el hecho de confesarse le va a dar también gracias para resistir a las otras tentaciones, ¿no? Sí, El claro. hecho de resistir y poco a poco ir venciendo esas imperfecciones, Sí. esos pecados veniales, Ujú. también los pecados mortales, porque cuando uno se confiesa es como cuando uno se fractura, ¿no? Y que parece que cuando uno se fractura y se vuelve a soldar el hueso, hueso, en se ese junta. lugar parece que queda súper duro. Más O sea, duro que estaba antes, Más duro ¿no? que estaba antes. Puede Sí. ser que se quiebre nuevamente el hueso, pero no en ese lugar donde Sí. donde tuvo la anterior fractura. Entonces parecería que también uno de los remedios, por así decir, para no ir al purgatorio, bueno, sobre todo al infierno, pero al purgatorio, para que esa escala sea más corta, es la confesión frecuente, ¿no? Sí. Mismo de pecados veniales, porque muchos Claro, sí. nosotros pensamos que el pecado venial es insignificante, pero que sí que vale la pena, inclusive esos Claro. pecados, para no crear... Había santos que se confesaban todos los días. Y a veces algunos santos 2 veces por día. Imagínense qué faltas ellos tenían. Prácticamente nada.
Pero es muy diferente de personas que dicen, me confieso una vez por año, que es lo que pide la iglesia. Tenemos que tomar cuidado, ¿no? Porque de año en año puede ser que aumenten mucho las faltas y esas faltas nos olvidamos, no las confesamos y las pagamos en el purgatorio también. Y que pensamos que es una cosa exactamente como es muy leve y nos vamos acostumbrando. Claro. Y vamos poniendo delante de nuestra conciencia varios velos que nos van tapando la verdadera visión, y por eso empezamos a ir por caminos que quizás van a hacer que esos caminos van a hacer que en el día que hagamos la escala sea más larga. ¿Verdad? Sí. Uh-huh. Ahora, padre, una pregunta que muchos también preguntan tal. Evidentemente que el purgatorio y las almas que están en el purgatorio son realidades, pero que nosotros no la vemos. Uh-huh. Y nosotros pensamos que como no la vemos, no es como que hay un muro que separan esas dos realidades. No sé si es así, o ese muro, existe ese muro o no existe, o no lo vemos nosotros porque no queremos verlo. Nosotros somos muy, muy materialistas, ¿no? Por así decirlo, somos muy corporales, y aquello que no vemos pensamos o que no existe o que está muy lejos, ¿no? Pero nuestro fundador, Monseñor Juan Clara, decía que lo que nos separa de ese mundo sobrenatural de almas, tanto del purgatorio cuanto del cielo también, no es un muro. Un muro sería que prácticamente está completamente separado. Él decía que es una cortina. Es un velo. Uh-huh. Más o menos, imagínense ustedes yendo a una obra de teatro y cierran las cortinas. A veces en algunos teatros es un elemento para captar la atención, ¿no? Se cierran las cortinas, solo que con la luz atrás comienza a haber una escena. Y un personaje dice algo, otro dice algo. Entonces no sabemos lo que está pasando, pero sabemos que hay alguien ahí. Ajá, interesante. Lo escuchamos, sentimos, pero no lo vemos. Es una cortina. Así también son esas almas del purgatorio, también los que están en el cielo también. Ellos vienen a nosotros, ellos están en contacto con nosotros, y nosotros no lo vemos, pero a veces sentimos, escuchamos las voces y sabemos que están ahí, ¿no? O sea, que es una realidad más real de lo que nosotros pensamos. Más real. A tal punto que nuestro fundador, Monseñor Juan Clara, él con 2 años de edad, ¿no? 2 o 3 años de edad. Él sí nos contaba. Nos contaba eso, ¿no? Él decía que, imagínense, 2 años de edad es poquísimo. Y él veía siempre 2 almas del purgatorio que venían a él y le hacían así. Qué increíble. O sea, las llamaban. Ven. Y él decía que se sentía, no conseguía dominar su cuerpo, comenzaba a avanzar, y en cierto momento las almas también se iban por la ventana y salían. Y eso aparecía no cada 3 meses, aparecían todos los días. Y parece que también la mamá, ¿no? de Monseñor Juan, doña Anita, y la abuela, la abuela de Monseñor, también en una oportunidad, parece que vieron unas almas del purgatorio, y Monseñor Juan dijo, si ellas supiesen, yo todos los días las veo, ¿no? Y ellas estaban aterradas, abrazadas una a la otra. Cuando Monseñor entró, las vio las dos así, qué miedo! Y gritando y tal, y le preguntó, ¿qué pasó? No, que vimos unas almas. Y él dijo, yo las veo todos los días. Si ustedes supieran, yo los veo todos los días, ¿no? Y eso él decía que le ayudó mucho a sentir que es solo una cortina lo que nos separa, ¿no? Uh-huh. Que en realidad no es un muro, y estamos en contacto con esas almas. Y eso me parece que es importante, es interesante, porque, bueno, creo que después lo vamos a ver con más profundidad, cómo nosotros podemos ayudar a esas almas, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver en el próximo bloque, porque ya, padre, nos queda lamentablemente este primer bloque se nos está acabando, pero en el siguiente podemos ver cómo nosotros podemos ayudar a esas almas, y en fin, y también en qué consiste el purgatorio, ¿verdad? ¿no? Porque, ¿cómo es ese fuego, no? Claro, ¿en qué consiste? Porque, bueno, el purgatorio, ¿qué? ¿Será una sala de espera incómoda del supuesto, de la metáfora que dimos del aeropuerto? ¿O es algo más profundo, es algo más serio? Vamos ahora a un pequeño corte y volvemos enseguida, porque siguiendo con este tema sobre el purgatorio. En El Salvador, hemos empezado a construir un lugar de encuentro con Dios. Los Heraldos del Evangelio te invitamos a que seas parte de este proyecto y juntos construyamos con fe un refugio de paz para las familias salvadoreñas que necesitan de Dios y la encontrarán por medio de María Santísima. Salve María, nos volvemos a encontrar en este segundo bloque de este podcast justamente llamado Salve María. Y padre, antes de continuar, usted comentaba
que esa realidad de las almas del purgatorio, esa realidad invisible, digamos, sobrenatural, es un pequeño, o sea, un velo que nos separa y no un muro, como a veces pensamos. Exacto. Que como no se ve, bueno, es un muro de cal y canto, pero sin embargo es una cosa que es un velo y tal. Y que muchas personas tienen esa capacidad de poder, digamos, de ver más a ese velo y ser más, digamos, penetrar más en ese velo. Ahora, la pregunta es esta que siempre se me viene así y que nunca encontré respuesta. Los animales, en ese sentido, los animales, también ven las almas, porque muchas veces hay gente que comenta que ven perros que siempre en la oscuridad o de noche, que ladran siempre para una dirección, Exacto. y van a ver y no hay nada. Y varias veces, ¿no? Y varias veces, y que van, o gatos, por ejemplo, que están erizados así, y que no hay nada, prácticamente no hay nada, pero entonces los animales también... Nosotros pensamos que no hay nada, ¿no? Claro, nosotros pensamos que no hay nada, pero entonces los animales ven o están viendo un alma, ¿puede ser o es Bueno, eso yo creo que tenemos que responderlo por partes, ¿no? Porque tenemos que primero atender la pregunta que usted nos hizo y dentro de poco ya hablamos sobre esto. Bueno, tiene razón, padre. Bueno, entonces en el primer bloque hemos visto que es el purgatorio, ¿verdad? Ese lugar tremendo. Vimos también en qué consiste, ¿verdad? Es el purgatorio. ¿Por qué existe? Y por qué existe, perdón. ¿Por qué existe? Sino el qué consiste, vamos a verlo ahorita. Y por qué existe el purgatorio. Y me acuerdo, bueno, usted dio el ejemplo buenísimo de aquellos que están estudiando una carrera y que tienen que sacarse notas 10, porque si no van a ser un médico o un abogado o cualquier carrera que hayan hecho no eficaz. Pero que para ir al cielo tenemos que sí o sí sacarnos 10 en todo. O sea, el promedio tiene que ser 10 y si fue 9.9999 periódico, tiene que pasar por el purgatorio. Y una vez nos contaba un ejemplo para demostrar de cómo es necesario el purgatorio. Es una persona, por ejemplo, que clava un clavo en una madera. Pone un clavo que sería el pecado, mortal o venial. La persona se confiesa y entonces ese clavo es retirado, fue perdonado. Pero el agujero quedó en la madera. Entonces tiene que reparar ese agujero y justamente... No basta solo quitar el clavo, algo se quedó, sino algo se quedó. Y también un ejemplo que dan mucho, sobre todo a los niños para la primera comunión y que están haciendo su preparación y tal, es el típico caso que la mamá, ¿no?, le dice al niño, no juegues con la pelota aquí dentro de casa porque vas a romper algo. No, mamá, no va a pasar nada. Niño, no juegues aquí dentro de casa que vas a romper algo. Y la típica, el niño da un chute al balón, ¡pum!, o rompe una ventana o rompe el jarrón preferido de la mamá, ¿verdad? Ahí la mamá viene toda furiosa, te he dicho que no debes jugar en casa, no sé qué. O sea, el niño cometió una falta, o sea, digamos que no obedeció a la mamá, por tanto pecó, y el niño, bueno, mamá, perdón, el niño se pone a llorar, le pide perdón, la mamá lo perdona, o sea, está perdonado, pero el niño, de alguna manera, tiene que reparar el vidrio roto o el jarrón roto. Tiene que repararlo. O sea, está perdonado, pero tiene que reparar esa falta. Entonces, por eso, esa falta o la repara aquí, en la tierra, ¿no?, yendo a trabajar para ganarse dinero, yendo a la vidriería para comprar el vidrio o un jarrón nuevo, o en el purgatorio. Entonces, ahí vemos por qué es necesario el purgatorio. Ahora, padre, la pregunta que hemos dejado así en el tintero y que queremos que usted nos ilustre es ¿en qué consiste el purgatorio? Porque ¿es una sala de espera aburrida, incómoda o qué? Algunos piensan que es apenas un lugar de escala, de conexión, que están esperando el vuelo salir para... Ni modo, esperamos ahí sentados, aburridos, tal, pero bueno. No, en realidad, como decíamos, es un lugar de tormento. Inclusive Santo Tomás de Aquino dice que el fuego del purgatorio es el mismo que el fuego del infierno. Ah, no diga. Sí. Entonces es un lugar realmente terrible, que las almas sufren muchísimo. Por eso que hay relatos de almas que vienen a pedir oraciones y esas almas vienen en fuego sufriendo muchísimo. Y por tanto es un lugar de sufrimiento, no es apenas una sala de espera. Entre tanto, en el purgatorio no sufren todos lo mismo. Hay como que camadas, como que escalas, así como que escalones, desde, por así decirlo, más cercano al infierno y más próximo del cielo.
Entonces el fuego que hay en el purgatorio, sobre todo el fuego más terrible, es una camada, por así decirlo, que es la que está más próxima del infierno, que prácticamente es solo una tabla de madera, por así decirlo, todo es espiritual, ¿no? Pero lo separa del infierno. Y después hay otros, conforme van purificándose, y nosotros vamos rezando por ellos van subiendo. Claro, algunos no es que estén ya al final, algunos ya entran casi en la última estancia, ¿no? En el último lugar. Padre, o sea que el purgatorio no es un lugar, digamos, uno va y no es que es estático. No sino es que uno estático. va a poder, a medida que recen por uno, etcétera, Claro, va subiendo. Va subiendo. Y algunos, como interesante. decía, no significa que todo el mundo va a hacer ese proceso. Algunos Claro, ya está muy alto. Ya está muy alto. Claro, y van subiendo. Otros se salvaron por los pelos, así, Raspando, ¿no? así. Raspando. Entonces están allá abajo y dicen que muchas veces las oraciones de los que estamos en la tierra no llegan a ese lugar. Es un lugar realmente de mucho tormento. Inclusive hay una princesa Eugenia von der Leyen, que es final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, Sí. y a partir, creo que en 1921 hasta 1929, ella tuvo la misión de ver almas del purgatorio y rezar por ellas. Solo que ella no podía contarlo a nadie, no podía contárselo a nadie, solo al director espiritual. Y ella veía almas así como si fuesen personas normales. Entonces estaba en su cuarto, aparecía una, aparecía otra, después bajaba las escaleras, en la iglesia veía dos personas rezando, después se evaporaban. Y lo curioso es eso, ¿no? Que muchas veces veía, por ejemplo, en su cuarto una figura completamente horrenda, entonces veía una serpiente viniendo hasta ella, sí. Ahí después se daba cuenta que el día siguiente esa serpiente tomaba otra forma, y resultaba que era una persona. Wow. Creo que era una monja, me parece. Y después a veces veía un mono, otras veces veía una sombra rarísima, una especie de árbol. Y conforme ella iba ofreciendo misas, por así decirlo, esa alma Iba subiendo de categoría. Iría configurando su forma para una cosa más bonita. O sea que se iba purificando. Purificando, exacto. Qué interesante. Entonces, a veces, no sé, aparecía el alma durante 3 meses, por ejemplo. Todos los días o día sí, día no. Y al final, la última aparición ya estaba prácticamente en el cielo. La persona estaba con muchísima belleza, ya con luz, diciendo, ya llegó el día de ir para el cielo, estoy muy contenta, tal. Y la princesa se quedaba feliz, ¿no? Porque había contribuido. A esa alma. Qué interesante, porque también, así como la princesa contribuía para eso, también nosotros, ¿no? Rezando por las almas, exacto, conseguimos que vayan cambiando, digamos, de estado, ¿no? Y lo más curioso, que aquí entramos en su pregunta, que no me olvidé de los animales, es que estaba todo ya encajado para hablar aquí, que la princesa a veces veía un alma y los otros no veían, claro. Y ella tenía que disimularlo. Pero un animal que estaba cerca, por ejemplo un gato, cuando ella veía un alma en una dirección, el gato en esa misma dirección se quedaba erizado, o un perro comenzaba a ladrar. Interesante. O sea, por tanto, ella comprobaba que los animales... Que sí, los animales... Muchas veces, no vamos a decir siempre, que todo, claro, pero perciben. pero muchas veces que los animales comienzan a ladrar, los perros, o comienzan a comportarse de una forma diferente, realmente están viendo algo, están sintiendo algo, ¿no? Y la princesa Eugenia confirmó realmente que donde ella estaba viendo, el animal estaba viendo y estaba teniendo un comportamiento extraño. Entonces, creo que ven sí. Que sí, interesante. Sí. O sea, claro, eso también, si los animales tienen esa capacidad, digamos, de poder ver, obviamente que no podemos tampoco dudar de... Hay gente que me imagino que es un cierto don para poder ver esas almas, ¿no? Ver esas almas, Sí. pero nosotros que no vemos las almas del purgatorio que están sufriendo muchísimo, como usted decía, que es un fuego, eso no tenía tan claro, que es un fuego igual al del infierno. Santo Sí. Tomás de Aquino Uh-huh. explica eso. Sí, Que claro. o sea que es un fuego tremendo, es una Tremendo. porque decían que, en fin, la teología enseña que el fuego que Dios creó en la tierra es para nuestro bien, para calentarnos, para alumbrarnos y tal. Pero el fuego que está en el purgatorio es un fuego de justicia. De justicia, Es sí. justamente Para purificarnos, que también es para nuestro bien, pero Sí. digamos que tiene otra dimensión. Sí. Y así, Padre, pero el purgatorio, digamos, tiene el mismo fuego del infierno. Pero sabemos que el infierno es eterno, o sea que no hay esperanza. Y la persona donde cayó, ahí quedó. No es como Ujú. el purgatorio, que me Que va parece subiendo, ¿no? que es una gran diferencia, que va Sí. subiendo. Y hay esperanza, ¿no? Hay esperanza porque sabemos que es temporal. O sea, Sí, no sí. sabemos cuánto va a durar, o quizás sí ya sabemos, pero sabemos que tarde o temprano va a acabar. Y nosotros podemos hacer algo para que esa escala, Ujú. digamos, sea
por más que esté ya la persona ya haya fallecido, que sea más corta. Sí, sí, claro. Realmente nosotros podemos sobre todo ayudarlas con las oraciones, ¿no? Porque inclusive es el mejor comercio que podemos hacer. Hay gente que le gusta hacer negocios. El mejor negocio que se puede hacer es negociar, por así decirlo, entre comillas, con las almas de purgatorio, ¿no? Rezando a estas almas de purgatorio. Y es interesante que hay muchos relatos de cómo es esa ayuda de las almas de purgatorio. Entonces, por ejemplo, el caso pasó hace unos 10 años en San Pablo. Interesante. O sea, sí, es reciente, ¿no? Reciente, no es del siglo... que la Edad Media y tal. A comienzos del siglo XX, así, sí. ¿no? Y había un empleado que trabajaba en una casa allí en San Pablo, en Brasil, y estaba queriendo vender una máquina, esas máquinas de lavar carros y tal. Que es a presión, ¿no? A presión, sí. Ahí sacó una foto para colocarla a venda, ¿no? Y él se dio cuenta que cuando fue a revelar la foto, detrás de la máquina había una especie de niebla así, pero se veía claramente. Yo he visto esa foto. Y había un soldado mirando serio para el objetivo de la cámara. Y después se descubrió, o sea, por la ropa del soldado se daba para ver que era un soldado del ejército alemán de la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra. Sí. Ahí lo curioso es que, claro, ese empleado nos lo transmitió, se lo transmitió a los heraldos, y el sacerdote que era responsable por esa casa dijo, tenemos que intentar saber el nombre de esa persona, porque es una alma de purgatorio. Y el propio día, sin haber hablado con otros, otro heraldo que estaba en esa casa, por la noche, estaba durmiendo, ahí escuchó, comenzó una persona, o sea, sintió alguien tocándole, sí, sacudiéndole así. Ahí dijo, clarísimo, dijo, Cornelius. Wow. Cornelius. Ahí él fue a hablar con su superior. Oiga, escuché una voz aquí. Justamente hoy escuché una voz. Ahí el sacerdote entendió que esa persona, que era el nombre del soldado. Ahí rezó por él. Vamos a rezar por él porque no se sabe si ya está en el cielo o en el purgatorio. Pero hay varios casos así, ¿no? Qué interesante, ¿eh? Sí, sí. Ahora, padre, una pregunta que quizás que muchos se hacen, porque claro, es muy bonito lo que usted explicó, el purgatorio, la necesidad del purgatorio, tal, en qué consiste, pero uno puede decir, pero ¿y no será esto el purgatorio un invento de, no sé, de los curas, para que, no sé, para que la señora de limosna, ¿no? Las ancianitas de la limosna, para que el niño se porte bien, para que hagan para asustar un poco y dejar de hacer que deje de molestar, no sé, para vender indulgencias. Entonces, ¿hay algún fundamento bíblico? Sí. O sea, está en la Biblia la existencia del purgatorio. Pero claro, el cielo, el infierno, sí. Pero en la Biblia habla del purgatorio, ¿hay algún fundamento bíblico? ¿Es dogma de fe? Sí. ¿Todo católico debe creer en el purgatorio? Sí, claro. Bueno, entonces hay momentos en la Biblia que se habla del purgatorio, sí. El más famoso tal vez sea una referencia de Judas Macabeo, que cuando el ejército de él lucha contra unos soldados, contra otro ejército enemigo, muchos mueren, pero esos que habían muerto tenían amuletos dentro de las ropas, y se dan cuenta que todos los que murieron tenían amuletos. Había sido un castigo de Dios por estar pecando, porque no podían hacer eso, ¿no? Y Judas Macabeo, está escrito en la Biblia que mandó a hacer sacrificios de reparación por los fallecidos, para que Dios tuviese pena de ellos y que, estando en el purgatorio, pudiesen ir al cielo, solo que en el Antiguo Testamento no había cielo abierto todavía, ¿no? Va a ser abierto por nuestro Señor Jesucristo. Más es una primera referencia de rezar por los fallecidos que están en un lugar de tormento. Y que él dice, no creo que dicen, es una buena acción rezar es loable rezar por los fallecidos, por los difuntos, sí. ¿no? Ahora, si ellos ya se hubiesen estado en el limbo de los justos, no hacía falta que rezasen por ellos. Por lo tanto, se ve que estaban en un lugar que necesitaban oraciones. Y después tenemos una frase de nuestro Señor Jesucristo que la traje aquí, de San Mateo, capítulo 5, versículos 25-26. Dice así, ahí son palabras de un Dios, ¿no? Claro, ya es... Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan a la cárcel. Esa cárcel, dice la teología, que es el purgatorio. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Ah, interesante. Porque si fuese la cárcel el infierno, no se sale de allí. Por más que se puede salir, que paguemos, y esos céntimos es el sufrimiento y las oraciones de los que estamos en la tierra. Qué interesante. Y otra carta de San Pablo, de la primera carta a los Corintios, que dice, se salvará, pero no sin pasar por el fuego. O sea, se salvó, pero hay que pasar por el fuego del purgatorio, ¿no?
Son los tres principales elementos aquí. Pero fue afirmado por la Iglesia en el Concilio de Florencia, de Trento también. Entonces es algo que la Iglesia tiene que creer. Sí, todo católico debemos creer en el purgatorio. Después los padres de la Iglesia también han hablado. Sí, han hablado, sí. La mayoría de los santos han hablado sobre esto, ¿no? Inclusive, bueno, claro, es una cosa que nunca se ha negado la existencia del purgatorio, pero siempre hay personas que, claro, ponen, ¿no? Siempre buscando la quinta pata al gato, como se suele decir, pero teniendo esos textos bíblicos es irrefutable. O sea, sabemos que ya los macabeos, después nuestro Señor Jesucristo, San Pablo, en fin, inclusive creo que en el Apocalipsis, en San Juan dice, ¿no? Que nadie entra, aquí en el cielo no entra nada impuro. Claro. Por lo tanto, si está impuro, tiene que purificarse, ¿no? Uh-huh. Y que es justamente en el purgatorio. Y decía, creo que lo recordaba usted también, que Monseñor Juan, nuestro fundador, y decía que el mejor negocio que podemos hacer es rezar por las almas del purgatorio. Sí. ¿Por qué? Porque parecería que, bueno, uno reza y el alma, fenomenal, él rezó por mí, se abrevió el tiempo en el purgatorio, me fui al cielo y ya se olvida de nosotros, el alma. ¿Es así o se crea como que una especie de vínculo? Se crea un vínculo. Entonces, realmente las almas, tenemos que pensar así. Las personas, en cuanto a almas, que son las más necesitadas del mundo en este momento, no son los que tienen cáncer, no son los que tienen COVID, no son los que están con enfermedades. Existen órdenes en la iglesia, existen personas muy caritativas que se dedican a eso y es realmente muy digno de merecer elogios, ¿no? Son obras de caridad. Pero los que más sufren, las personas que más sufren en este momento, no están en la tierra, están en el purgatorio. Exactamente. Entonces la mayor obra de caridad que nosotros podemos hacer para alguien son para aquel que está sufriendo más. Y son las almas de purgatorio. Son las más necesitadas. Y cuando las ayudamos, ellas se quedan súper agradecidas. Primero porque no pueden pecar, entonces no son como otras personas que le hacemos un favor y no nos agradecen. Claro. En el purgatorio no se peca más, ¿no? No se peca más y después son santas, ¿no? Son santas. Y por lo tanto son súper agradecidas. Súper agradecidas y nos van a ayudar en muchísimas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos inclusive la costumbre de vez en cuando, ¿no? De cuando tenemos que despertarnos en algún horario. Claro, se coloca el despertador por si acaso, ¿no? Pero es interesante hacer una oración a las almas de purgatorio. Y ustedes pueden hacer la prueba. No digo que siempre funciona, la verdad es que no siempre, pero a veces podemos pedir que nos despierten a las 5:43. Si me despiertan a las 5:43, yo voy a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria por las almas del purgatorio. Y es curioso que usted siente, ¡pum!, despierta. Que se despierta automáticamente. Sin cansancio, como el despertador, generalmente despertamos cansados, ¿no? Sí. Sin cansancio, pero tenemos que recordarnos de rezar. Porque pasó inclusive con un heraldo que pidió para las almas de purgatorio despertarle, ¿no? Para una vigilia santísima que había por la noche. En tal horario, las almas del purgatorio le despertaron, él se despertó, fue a la vigilia y había prometido rezar en la vigilia por las almas del purgatorio. Interesante. Ahí cuando volvió a la cama, porque era una hora de vigilia apenas, ahí entró en la cama, durmió y se había olvidado de rezar. Y sintió, por las almas. Ahí sintió que alguien venía y le comenzaba a apretar el pecho así, a empujar el pecho. Ahí les despertó, medio desesperado así. Ahí se acordó, las almas de purgatorio. Ahí comenzó a rezar. Ahí la persona que estaba empujando paró de empujar. Estaba necesitando, ¿no? Como que el alma le decía, bueno, yo cumplí ahora el tú trato, también, ¿no? Tienes que rezar por mí, porque... Y realmente son súper agradecidas, ¿no? Tenemos que rezar por ellas y nos hacen muchísimos favores. Encontrar cosas, por ejemplo, perdemos algo, recen a las almas del purgatorio para que se lo encuentren y ustedes rezan por ellas. Y es una cosa interesante porque así como nosotros también vamos a estar en esa escala de ese vuelo fantástico, fabuloso, las almas que gracias a nuestras oraciones consiguieron ellas irse al cielo, van a rezar muchísimo por nosotros en el cielo, porque como usted bien dice, son súper agradecidas. Y el agradecimiento que existe en el cielo es muy diferente, es desproporcionado con el que existe aquí en la tierra. Y fuimos nosotros los que ayudamos a liberarlas de ese sufrimiento terrible, que es como si fuese el fuego del infierno, ¿no? Exactamente. Inclusive había un santo que era San Juan Macías. San Juan Macías, sí. Que él tenía la vocación de rezar por las almas del purgatorio. Y solo con rezar el rosario todos los días, en las crónicas, creo que de la canonización de él,
está escrito que él ayudó, él salvó, quitó del purgatorio, ¿sabe cuántas almas? No. 1.400.000 almas Qué del purgatorio. impresionante, qué impresionante. Y lo más impresionante es lo que usted decía, que ya no se quedan así, bueno, sí. Me salvó. Se fueron ya. Adiós. Ellas, Gracias. a la hora de su muerte, el 1.400.000 almas vinieron al cuarto donde él estaba Qué interesante. para ayudarlo en ese momento terrible de la muerte. Y cuando él murió, fueron con él al cielo, todas. Qué impresionante. Un cortejo realmente O sea que numerosísimo, ¿no? O sea, cuando vimos el otro día en el podcast sobre el juicio particular, o sea, el juicio particular de él, estaba nuestro Señor, Nuestra Señora, y este millón, bueno, el ángel de la guarda de él, Sí. y este 1.400.000 almas Además, intercediendo por él. impresionante. O sea, sí. qué bonito, y Sí. qué ejemplo también para nosotros, Sí. ¿verdad? Santa Catalina de Boloña, Sí, ella dice que obtuvo de los santos muchísimos favores, pero obtuvo más todavía de las almas que de los santos. qué impresionante, qué Sí. increíble. Inclusive algunas almas también, ellas vienen porque precisan que nosotros le demos un perdón. A veces son parientes nuestros. Ah, Inclusive a mí me tocó de cerca eso ahí, porque en una ciudad que estuve en Brasil, en Maningá, así que llegué, una joven, ¿no? Una chica, me mostró su celular así, me dijo, padre, ¿qué le parece esto aquí? ¿Qué es esto? Y ahí yo vi, y ella había sacado una selfie, ¿no? Selfie, sí, dice, ¿no? una selfie, sí, Una sí. selfie, y solo que la colocó un poco para arriba, ¿no? Y arriba Arriba de ella. Ajá. de ella aparece una fisonomía, una cara. Ajá. Hay dos fotos y es la misma persona, una para la izquierda y otra para la derecha, pero es la misma persona. Y resultó que parece que era una tía de esta joven que tal vez no se comportó bien con ella y precisaba ella pedirle perdón, o sea, aceptar su perdón, O sea, que la sobrina perdonase a su tía. perdonase a su tía. Y Qué cuando le dijimos esto, ella la perdonó, ahí nunca más apareció, Nunca se más sintió apareció. mucho más tranquila. Señal Impresionante. de Y que- eso es algo que pasó hace 4 años, ¿no? Qué increíble. O sea, que no Increíble. es tan bien como decíamos de... Claro, no, pero no es- muy impresionante. Impresionante, sí. Bueno, padre, nos queda 30 segundos. 30 segundos. Upa. 30 segundos, pero o sea, el tema, como siempre, nos quedamos cortos. Es un tema fascinante, súper interesante. Sí, Y también cómo está al alcance de nuestras manos sí. hacer este acto de caridad. Creo que lo ¿verdad? más importante es esto, ¿no? Saber que el purgatorio existe, que es tremendo. que es tremendo. Saber que las almas precisan de nuestras oraciones. Entonces pidan a los sacerdotes rezar misas, los que nos acompañan por internet, pidan muchísimo que recemos por sus fallecidos, por sus parientes. También hagan penitencias, recen oraciones, hagan santos negocios con ellas, Exactamente. cambiando rosarios, Padres Nuestros. Y también preparémonos porque puede ser que nosotros nos toque un purgatorio también. Sí, nosotros nos vamos a tocar en ese purgatorio, pero tenemos estas grandes aliadas, ¿no? Que son estas Sí. almas que nosotros la hemos ayudado en, Y ellas en van a nuestra vida ayudarnos y eso nos va a ayudar. a intentar no pasar en esa escala de Y viaje. es muy importante, sí, muy importante también, padre, para lo de la escala del viaje, que nos comentaba un hermano de los heraldos aquí, que es bueno celebrar misas por esas almas, Sí, pero vale mucho más nosotros asistir una misa con fervor sí. que 1000 misas que celebren por nosotros después de muerto. Entonces, Exacto. una de las formas que tenemos también para que nosotros tengamos esa escala más corta es que asistir a misa con devoción. ¿no? con devoción, con mucha devoción, y comulgar y pedir siempre por las almas del purgatorio, Sí. de nuestros parientes y de todos. Cuanta más devoción tengamos por la misa, muchísimo más breve será nuestro purgatorio, o tal vez no y exista y las purgatorio. misas que celebren por nosotros va a ser más Va a eficaces. ser más eficaces, exacto. eficaces. Entonces, Padre, hoy sí, ya El llegamos tiempo ya. el tiempo. Y entonces, como siempre, vamos a pedirle que nos dé una bendición, Claro que sí. pidiendo muy especialmente una bendición por las almas del purgatorio y para que nuestro purgatorio también sea lo más corto, ¿verdad? Sí. Y lo más leve posible. O que no tengamos O purgatorio. que no tengamos purgatorio, exactamente. Que, sea, Que no hagamos escala que en hagamos ese este viaje. viaje sin escala, exactamente. Bueno, sí, con mucho gusto vamos a dar la bendición ahora. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Entonces, un saludo cordial a todos los que nos han seguido por Radio Luz y por nuestras redes sociales, especialmente por Spotify. Salve María. Salve María.